Buenas tardes, compañeros, ¿cómo están? Estamos en Hablando con Mau. En esta oportunidad tenemos aquí a nuestro querido amigo Maui. Maui es un ateo realmente excelente que hace trabajo de investigación, y vamos a dejar que Maui se introduzca. Bueno, gracias, Mau. Bueno, sí, yo una vida de ateo ya. Yo siempre digo, no he tenido que pasar ningún proceso para llegar al ateísmo, como mucha gente que le toque ese proceso de dejar la fe. En mi caso fue fácil. Alrededor de los 12 años muere mi padre, y esa confrontación con la muerte me hizo preguntarme muchas cosas. Ya para los 13 o 14 ya me había dado cuenta de que todo eso era fantasía religiosa, y terminé la adolescencia ya ateo. Ya completamente ateo y sin chance de que nadie pudiera convencerme de lo contrario, aunque siempre he dicho, el día que caiga una prueba suficientemente contundente e irrefutable para mi racionalismo, o para el racionalismo, porque no es mío, es universal, el racionalismo es uno. Cuando haya una prueba racional y suficiente, más allá de toda duda razonable de que tales cosas pueden existir o ser reales, ahí cambiaré mi posición. Mientras, no solo me parece que es inútil, sino que me parece que es bastante nocivo, ¿no? Como lo hablábamos ayer también en la entrevista que tuvimos con nuestro invitado, que la religión termina siendo nociva porque la religión, la doctrina temprana sobre todo en la religión, porque la gente dice la religión como si fuera que algo se pudiera elegir en la religión. Nadie elige la religión es una cosa que te imponen. No tenés chance de elegir la religión. Entonces, como decimos ayer, es una forma de abuso infantil, y el niño que es sometido a una doctrina religiosa temprana sufre una merma en su condición intelectual. Su intelecto se ve mermado porque va a tener un pensamiento mágico por encima de un pensamiento racional, porque va a creer toda su vida en cosas que no obedecen al racionalismo, ni siquiera obedecen a la realidad. Entonces, bueno, cuando en algún momento de mi vida me di cuenta de que me gustaba el periodismo, mi madre quería que yo fuera traductor. Me dijo como mucho, sí, claro, mi madre... Traductor. Mi madre, claro, hablamos de los 90, o vamos a sentarnos en donde estábamos. En aquel entonces todavía el trabajo de traductor era una profesión que se utilizaba. Mi madre era licenciada en letras, y mi madre era intérprete simultánea, y fue intérprete simultánea del presidente Carlos Menem. Entonces ella quería que su estudio de traducción y de interpretación y todo eso continuase conmigo. Por eso me mandó a estudiar inglés, portugués, bueno, no importa. La cosa es que yo no quería saber nada de eso, y yo ya le decía que yo sentía dentro mío que esa era una profesión inútil en el futuro, y de hecho lo es, porque por ahí ¿quién usa un traductor? El traductor de Google. Yo lo uso. Llamás a un traductor para que te traduzca, quiero decir. Sí, o sea, por ejemplo, si no es un documento legal, no veo razón. O sea, por ejemplo, que quiero decir una palabra, pero solo me la sé en inglés, entonces busco ahí rápido la traducción en Google y bueno, pero por eso digo, hoy por hoy con el traductor de Google nadie necesita una persona física que te traduzca nada. Entonces yo ya veía que eso iba mal, ya en los 90 me parecía que no tenía futuro, no me equivoqué, no tenía futuro, entonces mi madre me dijo, bueno, entonces como mucho arquitectura. Pero me anoté arquitectura y nunca asistí ni siquiera al CBC, y luego fui a Ciencias de la Comunicación porque había unas chicas divinas, y eso fue lo que dije, uy, yo tengo que ir ahí. Y así terminé en Ciencias de la Comunicación, pero ahí me di cuenta, estudiando Ciencias de la Comunicación, que a mí me gustaba el periodismo. Entonces dejé y fui a periodismo. Y así estuve durante unos años bollando entre carreras, pero finalmente el periodismo fue lo que elegí. Y no lo ejercí realmente como hubiese querido, porque la vida del periodista es muy ingrata y muy difícil, y el periodista, salvo que la pegue en televisión o en algún medio grande, y la mayoría no logramos llegar a un medio grande, entonces lo que hacemos es trabajar escribiendo artículos por poca plata o lo que fuere, o como algún notero en alguna radio, o como productor en alguna radio, más de ahí en general no pasa sin contactos. O esto por medio de palancas. Tú llegas. Por medio de palancas. Entonces, cuando me encontré con esta realidad, dije, bueno, utilizaré el periodismo para otras cosas. Y entonces ahí inicia la parte del activismo. Y ahí también inicia la etapa de la era de las redes sociales y todo eso, que vino medio todo en conjunto, arrancando la primera mitad, digamos, de los 2000 hasta el 2005, que empezaba la cosa. Empecé a trabajar en una radio online y todo eso en ese lapso, y ahí arranqué a hacer el activismo y a hablar de cosas y demás.
Tuve, sí, diferentes cosas con algunos medios. He conocido, por suerte, y trabajado con gente de medios reales, no solamente online, radio y demás. Pero, en general, a través de ese medio logré hacer el activismo, porque el activismo en los medios oficiales es inútil. Es inútil. ¿Por qué dices eso? Porque no se permite. Porque los dogmas de fe en los medios oficiales, imagínate en RCN saliendo a poner un programa donde se hable de los temas que nosotros hablamos, o Caracol, no lo van a hacer. Los dogmas de fe son intocables en la sociedad y los medios los respetan demasiado. Entonces, así que cuando uno quiere hacer un documental, como en el caso del trabajo que yo estoy haciendo, luego hablaremos de él, pero intenté buscar algún tipo de financiación porque hago entrevistas en diferentes países. Yo quería ver si alguien podía sostenerme un poco económicamente para poder realizar entrevistas que no sean por streaming, sino realmente es un documental de verdad, poder viajar a entrevistar personas. No he conseguido ningún tipo de financiación para eso, pero conozco gente que consigue financiaciones para otro tipo de documentales que se tiene que ver con género, se tiene que ver con gay, se tiene que ver con bueno, todo lo que está de moda ahora, ¿no? Todo lo que está de moda a través de los lobbies que te meten por televisión y por todos lados. Ahí sí conseguís inmediatamente. Eso te dan subsidio para todo, sobre todo en mi país. Pero para ese tipo de temas, nadie. Ah, por cierto, ¿él es argentino? Sí, por si no se dieron cuenta. Sí. Podría ser uruguayo también, pero a veces me dicen que soy chileno. No, soy argentino. Sí. Inclusive esto, yo creía que es que yo conozco una amiga chilena que habla como argentina. Entonces, sí, parecido, sí. Sí, entonces esto, pero tú hablas como por ahí. Y ella, no, yo no soy argentina, no. Y ya. Bueno, esto, tomemos una parte de esto, going back. Yendo para atrás. Sí. O sea, tú desde muy joven comenzaste tú desde muy joven supiste que la existencia de un Dios, esto era totalmente inútil, que era un mito, que era eso, sí. ¿Cierto? Entonces esto, ¿cómo lo tomó tu familia? Pues mira, es un buen punto, es un dato muy interesante. Mi madre era una persona muy rara. Mi madre había estudiado psicología, además de licenciatura en letras, y mi madre era esotérica, leía el tarot y leía... ella creía en cosas, porque mi madre era brasilera y también había estado dentro de la religión umbanda, pero al mismo tiempo no creía del todo. Mi madre echaba las cartas, o sea, tenía un estudio en mi casa montado que venían las personas a consultarse, hasta políticos y gente grosa. Mi madre utilizaba la psicología para aconsejar a esas personas a través de los esoterismos, porque ella decía que la gente cree más en eso que en la terapia. Entonces, a través de eso, ella, en vez de usar magias y hacer cosas extravagantes para sus consultantes, como ella los llamaba, como se llaman, ella conversaba con ellos casi como un terapeuta, pero mientras jugaba con las cartas, y las personas mientras estaban metiendo la vista dentro de las cartas, estaban sin pensar largando todo, y mi madre, al asimilar toda esa información, podía ayudarlos como un terapeuta. Entonces eso sí, así como te queda, se queda cualquiera cuando lo cuento. Pero por eso es raro, o sea, yo crecí en medio de esos esoterismos y de un set que tenía mi madre armado para cuando venía la gente, y después que terminaba la sesión mi madre guardaba todo, y nunca vi a mi madre hacer ningún acto esotérico para nosotros. O sea, esos eran como artilugios, placebos para las personas que venían a consultarla, porque había personas que venían realmente con muchos problemas espirituales, que en verdad son problemas psicológicos, pero bueno, las personas los canalizan así. Y si vos le decís a una persona, no, tu problema no es psicológico, no es espiritual, es psicológico, te va a decir que no, porque la negación está latente. Entonces la persona no va al psicólogo porque se lo diga a nadie. O sea, es que ahí es el punto que quiero llegar. O sea, las personas usan esto como disonancia cognitiva, que esto le atribuyen eso a algo que está más allá. Claro, pero es que no, en serio no miran que es cosa del cerebro humano, ¿sí? Entonces ahí se causa como una disonancia cognitiva, creo que se llama. Sí, claro, cuando la realidad choca con la creencia y automáticamente hay una negación. Esa es la disonancia cognitiva, pero mi madre utilizaba como sabía que no podía llegar de esa manera,
utilizaba el esoterismo para llegar al mismo fin. Y la gente no entraba en ese choque de creencias porque a lo que iban encontraban algo diferente, pero iban bien, se salían de la consulta bien. Era como ir a terapia sin ir a terapia. Ok. Entonces tu mamá usó el esoterismo. Porque tú me dijiste que tu mamá esto creía, o sea, que creció en ese mundo esotérico. Sí. O sea, que tu mamá inclusive creo que me dijiste esto, que creció estuvo dentro de la Brasil. religión Umbanda, sí. Y ella tenía un supuesto espíritu que la iluminaba y le daba toda su sabiduría. Y gracias a esa intervención con ese ente, ella podía ayudar a las demás personas. Entonces, pero eso fue antes de que ella estudiara psicología. La verdad que ahí no sabría decirte en qué momento, porque no sé en qué momento de su vida hubo este intento de mezclar la cultura tradicional con el estudio, digamos, académico, con la psicología. Pero yo creo que de alguna manera ella entendió eso, que la gente va más a un medium, a un tarotista que al psicólogo, y eso no le sirve de nada, porque el esoterismo, vos vas ahí, te sentás y te van a decir un montón de mentiras, y en definitiva la persona que tenés sentada adelante hace lo mismo que mi mamá, pero sin ayudarte lo más mínimo. Te va sacando información, te da vuelta como una media, te dice lo que vos le estás diciendo de otra forma y vos decís, uy, ¿cómo lo supo? Se lo acabas de decir sin darte cuenta. Son habilidosos, estafadores, y no tienen otro fin que sacarte plata. O sea, mi madre, en vez de eso, realmente los ayudaba y se quedaba ahí 2 horas hablando con esa gente. Estaba bien por eso. Pero daba resultados. Mi madre tenía políticos y gente muy importante. Tuvo sus momentos en los 90, entre los 80 y los 90 recuerdo que sí. Entonces yo dentro de todo eso me crié. Entre el escepticismo, en una mezcla del escepticismo donde yo veía que eso era un mecanismo que usaba mi madre, y a la vez un esoterismo que estaba presente, porque estaba presente. Pero bueno, también hay una de las cosas fundamentales es que siempre me gustó mucho las ciencias. O sea, yo perdí a mi padre muy joven, pero mi padre me hacía ver series como Cosmos, como La aventura del hombre, que era una serie que pasaba en mi país que mostraba mucho sobre ciencia, evolución y todo eso. Entonces ya el hecho de ir gustándome, o sea, interesándome por las ciencias desde chico, fue haciendo que a lo largo de la vida me fuera primero dándome cuenta de un hecho que ningún creyente, porque es una de las cosas que los dejo a todos secos cuando les digo, explícame qué ciencia emplea a Dios en cualquiera de sus disciplinas. En cualquier ecuación, en cualquier teoría, en cualquier hipótesis, explícame ver dónde Dios existe en cualquier ámbito de la ciencia. No hay ninguno, porque la ciencia no tiene nada que ver con Dios. Y si la ciencia explica todo el mecanismo de cómo funciona todo y no necesita a Dios, ¿por qué necesito yo usar a Dios? Si Dios no es necesario para la ciencia todo lo explica. Y si no le puede explicar todo, lo hará, porque la ciencia nunca se detiene. En cambio, Dios quedó estático en el tiempo y es inútil. Es un ente innecesario. Y ahí ya contra eso, por lo general, no saben qué decirme y viene el insulto o la agresión. Sí, es que tú tienes un determinado conocimiento, pero no conoces todo Sí, claro. lo que conoce Lo Dios. primero es tratarlo uno de ignorante, porque la ignorancia de las cosas divinas hace que los ateos no tengamos la capacidad de ver más allá del materialismo y de... Sí. Así que Esto. bueno. Eso era básicamente cómo fui avanzando en mi carrera hacia el ateísmo. Ok, y ahora quiero tocar un tema. Tú me dijiste que te llamó los genes hacia el ser entrevistador y todo eso. Sí. ¿Cierto? Porque allá habían chicas bonitas. sí. Entonces ¿cómo fue esa? O sea, no. Tú entraste por las chicas bonitas. Pero las chicas bonitas ni siquiera estaban en la carrera que yo estaba haciendo. Eran de otra carrera, pero pertenecían a la misma universidad y eran de un partido político de izquierda, la Franja Morada. Entonces yo ahí milité un poco en la izquierda en ese momento. Pero eso. Igualmente sí, sigo siendo soy de centro izquierda, podríamos decir, pero soy más centrista y liberal.
Yo nunca he entendido esto que es derecha o izquierda o centro. No, es lo mismo, es toda la misma mierda. Y ya no queda ninguna. ya no hay nada de dónde agarrarse, en verdad. Okay. Las ideologías desaparecieron hace rato y la política ya se transformó en un mero negocio como tanto, así como la religión, que básicamente no hay mucha diferencia entre religión y política. Si te pones a mirar, obran igual y tienen los mismos mecanismos coercitivos. Toda la política actúa como. La religión fue la primera forma de política, si uno lo ve con un análisis histórico desde sus orígenes. O sea, el tipo que dijo, yo tengo la palabra de Dios, Dios me habló, me dio acá las leyes y tienen que hacerme caso. ¿Y qué está haciendo política, hermano? Nada más que en esa época, pues la política era religión. Y la política fue religión hasta hace 200 años. Los reyes eran puestos por Dios, las guerras eran todas nombradas por Dios. Cuando los reyes se ponían en guerra, todos metían a Dios en todos lados. La religión estuvo metida en la ciencia hasta hace 200 años. Uh-huh. Entonces, bueno, ya como que uno dice también, ¿no? Ya llegó la hora de que esto cambie. Porque si no vamos a entrar en un proceso de involución social. Vos date cuenta que pese a que el ateísmo está creciendo, las franjas religiosas son cada vez más agresivas. O sea, desde, bueno, los musulmanes y todo eso ya sabemos que siempre lo han sido, pero uno puede observar hoy en día como hay un nivel mayor de agresividad, inclusive en muchas fracciones religiosas cristianas, se vuelven loquitos, se enajenan en sus cultos, cada hablan vez están en lenguas. Es una cosa de loco. Sí, claro, hacen exorcismos y a veces uno ve esas cosas, pues en los evangelistas a mí me sorprende. Yo he ido a unos cultos evangelistas en mi país por curiosidad. Y fue un culto evangelista muy grande que hay allá, que se llama la Iglesia Universal del Reino de Dios, que son brasileros, pero en mi país también son enormes. Mueven mucho dinero, muchísimo. Claro. Y fui a otra que se llama Rey de Reyes, que también es de allá, de un pastor que ha estado en televisión, que está por todos lados y que compran espacios en televisión. O sea, la cantidad de plata que manejan. Y uno entra a esos templos y el lujo, la tecnología, todo tan hermoso, parece el Hotel Sheraton. O sea, la plata que mueve esos cultos evangélicos es impresionante, pero plata que mueven a través de la gente que llevan. Okay. Y lo que uno observa es una cantidad de enfermedad mental. Yo sé que esto puede ser polémico lo que estoy diciendo, pero es observable. Cuando uno ve cómo se está comportando esa gente, cuando entran en una suerte de psicosis colectiva, uh-huh, que está siendo inducida por un pastor que los está llevando psicológicamente a un sometimiento de su propia voluntad, esa gente ni sabe lo que está haciendo y uno dice, son actores pagos. Yo te puedo asegurar que esa gente realmente está sintiendo eso, porque están haciendo un daño enorme aquí y se retroalimentan entre sí. Hay cientos y cientos de personas entrando en un trance colectivo y yo era el único dentro de un grupete enorme de gente que los miraba así. Y cuando yo miraba así y veía todo lo que pasaba a mi alrededor, que no podías filmar, no podías ni con el celular, no podías hacer nada, me di cuenta de que había un montón de hombres de seguridad, saco negro, cosito acá al oído, el cosito de acá, mirándome. Secret Service. Sí, mirándome a mí. Se dieron cuenta inmediatamente que yo era un infiltrado. Te juro que sentí esas miradas y pucha, fue incómodo. O sea, yo de hecho me fui de ahí, me fui al baño para probar si era así. En medio del culto nadie hace eso. Y a mí me siguieron los de seguridad hasta el baño. Ok. O sea, en un punto en el que no sé si de paranoia, no sé si para marcarme que ellos se dieran cuenta que yo no era de ahí, o qué. Pero ni cuando fui a una sinagoga me sentí así. O sea, he ido a la mezquita, entrevistado a el imán, inclusive de aquí de Bogotá, y nunca me he sentido así. En el culto evangélico, primero, nunca te van a dar una entrevista si no sos de ellos. Son muy parecidos a esas sectas coercitivas como los testigos de Jehová. Lo que pasa es que no se venden así. Entonces se venden de otra manera. Ellos no pretenden ni que vos dejes tu familia, ni que vos dejes tu hogar. Ellos pretenden de que vos convenzas a más gente de que la palabra de Dios y llevarlos al templo y qué sé yo. Y así fue como la mamá de un amigo mío que se metió en esa religión y ahora está hasta acá, porque ahora ya es pastora y no sé qué. Y ella me llevaba con la idea de convertirme, ya estaba segura que el Espíritu Santo iba a caer sobre mí, yo iba a dejar de ser ateo. Y ella estaba segura de que la magia iba a aparecer. Yo mágicamente iba a volverme cristiano. Por supuesto que eso no pasó porque la magia no existe. Y ella terminó dándose cuenta de que conmigo no iba a funcionar. Pero
Pero se me hace extraño porque, o sea, una mujer supuestamente debe estar así callada y todo, y las pastoras supuestamente van en contra de Dios por precisamente eso. Bueno, eso es lo que tiene el evangelismo. El evangelismo supo ayornarse, supo modernizarse, supo cambiar esos conceptos que son más... La Iglesia Católica también lo hace, pero vos sabés que la Iglesia Católica tiene una posición más, digamos... Machista. Más machista, claro, porque ellos sí, porque ellos vienen de una cultura machista, o sea, es la religión más antigua, entonces, del cristianismo. Entonces, bueno, en base a eso, ellos se han quedado, ahora intentan de alguna manera, pero vos date cuenta que, bueno, no vas a encontrar papisa, ni sacerdotisa, ni mujeres ocupando cargos en el clero de la Iglesia Católica. En cambio, en los evangelistas sí. Los evangelistas, la mujer tiene un rol muy importante. Ellos han entendido que es importante que la mujer tiene inclusive mayor, porque eso es una realidad, que lo nieguen los machistas no hace que deje de ser una realidad. La mujer nos convence mejor a los hombres. Entonces la mujer es una herramienta para utilizar al fin. De hecho, inclusive yo siempre sigo, pero esos son de joda, los videos de la pastora Soraya, que son para morirse de la risa. Pero es una burla también un poco a eso, ¿no? Que a ellos no les importa nada mientras vos pregones la palabra del Señor, o sea, te dan libertades en tu vida. Okay. No son cerrados, pero por eso son tan masivos. En América Latina, sobre todo en Brasil y en mi país, son masivísimos, millones y millones de personas. Bueno, en Brasil la Iglesia Universal del Reino de Dios promovió a Bolsonaro y lo llevó, él parte de la iglesia y lo llevó a la presidencia. Con una campaña que financió íntegramente la Iglesia Universal del Reino de Dios y además que manejan los medios en Brasil. O sea, la plata que manejan es infernal. Uy, ¿cómo así? Oh. No, esto es que... Sí, me hiciste acordar de la señora esta mexicana, la que se la pasa así... Con su, no sé, así tapada la cabeza, y que dice, no, es que la mujer siempre abajo y el hombre arriba cuando van a tener sexos, porque si la mujer se pone arriba, eso es diciendo que la mujer se empodera y eso no es de Dios. Sí. O sea, por Dios. O sea, esas son personas que no puedes ser mujer y decir eso. O sea, es un nivel de retraso muy grande. Porque son ideas, no sé, de la edad de bronce tardío, inclusive te digo. O sea, son ideas muy atrasadas. O sea que nadie comparte en las sociedades normales. Obviamente en las sociedades sectarias como los mormones, los testigos de Jehová, los católicos en algunos sentidos, los muy estrictos, los cuáqueros en Estados Unidos y todos esos que mezclan el judaísmo con la religión cristiana, entonces toman todas esas cosas que son mucho más anteriores y tratan de mezclarlas con una religión más moderna y vivir en un mundo moderno a través de esas creencias. Por eso cada vez están más completamente fuera del sistema, ¿no? Se aíslan completamente porque no tienen cabida en el mundo moderno seguir teniendo esas ideologías o esos pensamientos. Ok. Ahora te quiero hacer una pregunta. O sea, cuando empezaste a digamos, tu carrera de periodismo, ¿sí? Sí. Me contabas que no tenía mucha salida las cosas de, digamos, el tú decir que eres ateo libremente, porque sí. O sea, el periodismo es muy como muy cerrado de vista, ¿sí? Pues sí, el periodismo en general uno lo puede observar naturalmente en la política, es donde más se nota, ¿no? El periodismo independiente es el único que busca la verdad de las cosas, pero por lo general el periodismo oficialista de los medios tiene o sea, van hacia un lugar, y el lugar hacia que van siempre es el que tiene el sobre más gordo. Eso es así. Eso lo sabemos, por eso mismo muchos medios cambian de parecer de un gobierno a otro, es decir, pero no estaba de acuerdo con el anterior, pero ya pasó un sobre más gordo, ya pasó, eso ya, ahora cambió. Entonces en muchos casos uno piensa que, bueno, el periodismo es mercenario, sí es mercenario, a veces uno no quiere transar con eso, y uno se encuentra con que si uno tiene algo para decir que va en contra de cosas que no se tocan, como el dogma de la fe, que en los medios es como muy difícil de tocar,
pues no te van a dar espacio para hablar de esas cosas. Salvo que te den un espacio, no sé, he tenido programas de radio a las 12 de la noche, donde he podido hablar de ciertas cosas, pero fuera de eso los espacios son muy limitados para la cuestión justamente de la militancia o de la divulgación, o lo que nosotros hacemos, que en verdad no es ir en contra, porque hay una idea también de que como que los ateos, no sé, odiamos, vamos en contra, odiamos a Dios, odiamos a los religiosos, pero no odiamos a nadie. O sea, nosotros simplemente estamos tratando de mostrar que no hay necesidad de sufrir, de vivir bajo esas dogmas, bajo esas condiciones que te merman el intelecto, que hay otras explicaciones a la vida, que existe la racionalidad, que no es mala, que no nos va a alejar ni nos va a hacer malas personas, ni todo lo contrario. O sea, de hecho, es mucho mejor ser ateo por convicción, o sea, ser buena persona siendo ateo por convicciones propias que por la extorsión de la vida eterna o del infierno, o de morir en el infierno eternamente, o sea, una muerte perpetua en la llama del infierno, por hacer las cosas que dice que Dios que no hay que hacer. Entonces, además siempre eso fue como una cosa muy loca. Yo nunca entendí eso del bien y del mal, de Dios y del diablo. O sea, me parece tan absurdo, me parece tan ridículo. Es que si miras bien, o sea, si Dios tú lo pones acá arriba, y Dios es omnipotente, Dios es omnisciente, Dios es omnipresente, mejor dicho, todos los ovnis que quieras, pues en serio, el libre albedrío no tiene razón, porque si Él conoce ya lo que tú vas a hacer, entonces ¿qué libre albedrío tienes? Ya está destinado. O sea, quiere decir que solo somos una fantasía de libre albedrío, creemos. Aunque igualmente, ojo, que también hay una teoría físico-cuántica que explica que eso es así. Que en el espacio-tiempo está como una cinta donde todo el tiempo todo se reproduce. Nosotros somos como que reproducimos el momento del tiempo. Entonces, de alguna manera, el futuro ya existe como existe también el pasado. Eso es una cosa muy flashera, muy loca, que he leído por ahí en algún artículo de física cuántica. Ya me voy a acordar de quién. También, bueno, tenemos la física cuántica que explica la teoría de universos paralelos de Penrose, que también estuvo Hawking metido en esa. Pero bueno, son cosas muy locas y muy flasheras y muy confusas inclusive, pero que tampoco justifica. O sea, el hecho de muchas cosas estas no entenderlas no justifica que el pensamiento mágico tenga que dar respuestas o explicaciones. Dios no es respuesta ni explicación a nada. Dios siempre va a estar por fuera de la física cuántica o de cualquier tipo de física, salvo no sé, las ciencias inventadas de los católicos, de los evangelistas. Que también, bueno, los evangelistas tienen científicos a rolete, Tienen pues sí, científicos es que, a rolete. O sea, por ejemplo, hay un show que es que tiene una científica, pero que es creo que química, y habla de biología. O sea, no tiene nada que ver la química con la biología. Y lo habla con una seguridad, con una... Sí, claro. Bueno, ellos tienen científicos que hablan con mucha seguridad para refutar la evolución, que es irrefutable, pero ellos igual las ingenian para conseguir un par de científicos que con unos números, cuentas, palabras complicadas y textos larguísimos que nadie entiende, te están dando a entender que la evolución no es real y que somos todos creación de Diosito. O sea, y con un montón de falacias para ignorantes, porque en definitiva todo eso que se ve, uno lo lee y parece tan absolutamente real, que uno hasta se da la duda de decir, pero wow, tanta información, yo no estoy capacitado para entender todo esto, ¿será real? Entonces uno lo que hace es googlea y se da cuenta que no. Y se da cuenta que otros científicos que se le matan de risa a ese y le dicen, no, man, todo lo que está diciendo está mal. Así se hace de verdad. Entonces ahí uno se da cuenta. Entonces es eso lo que yo también combato. La pereza intelectual del creyente que cree ciegamente a cualquier pastor, a cualquier cura, a cualquiera que venga a decir barbaridades. Porque decir en pleno siglo XXI la evolución es un mito. Eso es absurdo, es una locura, no podés decir eso. O sea, puedo hasta aceptarlo al Papa diciendo Dios no es mago y necesitó la evolución, lo cual tampoco sirve. Porque la evolución no busca ningún propósito. Y si Dios usó la evolución para crear la vida, hubo un propósito. Y la evolución no lo tiene. Pero ponele. Vamos a darle al Papa el beneficio de la duda porque al menos lo intenta. Al menos intenta ahí mantener un poco de solidez en lo que dice.
pero otros no. Los evangelistas en ese caso, ellos sostienen barbaridades. Ellos te niegan el Big Bang, ellos, en fin. O si no, te vienen a decir que el Big Bang es otro que también me decía el otro día. El Big Bang es una prueba de que todo ha sido creado por Dios, porque el Big Bang lo descubrió un sacerdote y él mismo, Lemaitre, cuando descubrió el Big Bang, para él y para su dogma y para su creencia, eso era una muestra de que había una creación, porque antes del Big Bang se creía que el universo era eterno. Entonces, aquí hubo un punto de creación. Pero no. O sea, eso es creencia. Sí, es una opinión. Eso es como decir, no, esta pera es azul, pero las manzanas son rojas. Claro, es como cuando dicen, pero Newton era creyente. Pero no importa si era creyente porque él puede opinar lo que quiera. Lo que importa son los resultados de sus estudios que me permiten darme cuenta de que, como ateo, estos estudios no hablan de Dios. Para mí acá Dios no está representado en nada y para mí Dios no existe porque esto no utiliza a Dios. Exactamente, o sea, no importa el bias que tenga. Siempre, la ciencia trata de reducir hasta el límite tu propio bias y solo enfocarte a lo que tienes enfrente. Eso es lo que tratan de hacer los científicos. Inclusive hay un científico que es creacionista y dijo que por cada metro cuadrado hubieron 11 bombas de hidrógeno para que se hubiera hecho el arca de Noé, porque por un año entonces hubo un movimiento de las placas tectónicas y de todo eso. Entonces él hizo los cálculos y dijo que más o menos por cada metro cuadrado tuvo que haber el calor emitido por la Tierra fue de 11 ¿y alguien más sostiene esa teoría? No sé. Me suena bastante descabellado. Ya intentar justificar el arca de Noé. El arca de Noé es de los mitos más absurdos que puede haber. Sí, o sea, yo entiendo, pero o sea, él intentó aplicar la ciencia para probar el arca de Noé. O sea, para probar que hubo realmente un flood, una lluvia que cayó por un año y que no sé qué. Eso es completamente absurdo. O sea, sí, claro, pero además no ha sido comprobado a través de la geología, o sea, no se ha demostrado eso. De hecho, la única teoría que para mí está más cercana a la realidad, por la cantidad de culturas a lo largo de la historia antigua que han contado el tema de las inundaciones, y se cree que posiblemente sea de las historias más antiguas narradas de las primeras tribus que todavía no escribían del boca en boca en la época de la posglaciación. O sea, estamos hablando de 30.000 años atrás. O sea, cuando se derritieron el hielo continental, las aguas de los mares subieron. Y sí, todas las zonas costeras siguieron inundadas por décadas. Entonces posiblemente se refiere a eso. Y sea una tradición oral de la antigüedad de 30.000 años que se ha ido incorporando a las creencias a medida que las creencias se desarrollaban. Y por eso tantas culturas replicaban esa historia de las grandes inundaciones. Pero de ahí a que porque una cultura inventó una historia de un arca, animales y todo eso, no podemos ir por la vida buscando un barco que tuvo que llevar no sé cuántos cientos de miles de animales dentro. O sea, una historia totalmente absurda, incomprobable, y se agarran de cosas como decir, bueno, pero los estratos superiores de la montaña encontraron fósiles. Y sí, papá, la montaña surge de abajo. O sea, eso es no tener noción ni de geología ni de nada, y hablar gratuitamente, y gente instruida te dice esas cosas. Y realmente es ahí donde uno se da cuenta de que el dogma de la fe arruina el coeficiente, es una merma en tu intelecto, porque no puede ser una persona que haya estudiado pueda creerse ese tipo de cosas y buscar argumentos para justificarlo, tratar de mezclar la ciencia justificando cosas que no tienen cómo, porque además hay otra versión, hay otra fuente que te lo explica mejor y que te da mejores argumentos. Es como cuando los terraplanistas intentan sacar respuestas de donde no hay. Y vos decís, pero ¿por qué si la realidad es más simple? ¿Qué necesidad de hacer todo eso?
Porque la cosmovisión tuya es errada y negacionista totalmente. Entonces es lo que vos ves. Y así eran los hombres antiguos, ¿sabes? Lo que veían y ya está, porque no tenían forma de saber cómo era realmente. 21 en el año 2023, vamos. Exactamente. Está dura la cosa. Ajá. Ahora quiero tomar esta entrevista con lo que tú estás haciendo en este momento. Tú no, o sea, afuera de cámara, me comentaste que estás haciendo un trabajo periodístico, que tienes mejor dicho, fuentes para dar y convidar. Entonces quisiera que nos comentaras un poquito acerca de ese. Vale, no sé cuánto tiempo tenemos. ¿Cuánto tiempo tengo para contar? Pues hasta ahora vamos un poco media hora. Bueno, entonces, ¿y cuánto dura el programa? Más o menos 1 hora. Ah, bueno, entonces tengo tiempo. En media hora te lo resumo. Te lo resumo en media hora. No, la cosa es así. Hace más o menos unos 4 años yo quería, o sea, ya tenía la idea de hacer un documental, pero en realidad porque iba a hacer una coproducción con gente de la UBA, ¿viste? Era un documental que tenía que ver con las religiones y con el desarrollo de las religiones en Latinoamérica, porque nosotros nos hemos dado cuenta de que había una cosa muy loca. Por ejemplo, aquí en Colombia, cuando llegué me di cuenta que no hay judíos casi y hay mucho musulmán. En mi país está lleno de judíos y casi no hay musulmanes. Entonces, ¿por qué? Entonces empezó todo a ver cómo históricamente se dio esta situación, por qué Latinoamérica tiene estas culturas tan diferentes, por qué el cristianismo ha generado tanto auge y se ha vuelto tan efervescente, como digo yo. Y en medio de todo esto y de hacer muchas entrevistas y empezar a buscar información, fui encontrando otro tipo de información que yo ni buscaba, que tenía que ver con la Iglesia Católica y con el cristianismo. Y yo jamás había puesto en tela de juicio que la Iglesia Católica era fundada por Jesús. No por su personaje divino, sino pues yo creía que existía una persona que se llamó Jesús, una suerte de revolucionario, una suerte de Che Guevara de su época. Pues nunca me había puesto a estudiar demasiado la historicidad de Jesús. Yo daba por hecho la historicidad de Jesús. Y a partir de este documental, que quedó relegado, ya me interesé tanto en lo otro que lo dejé de lado, fui descubriendo que la historicidad de Jesús es la menos improbable de todos los personajes religiosos habidos y por haber. O sea, Jesús ha sido una falsedad desde su génesis, o sea, desde donde fue tomado. Es más allá de las cosas que todos hablan, porque sí, es fácil decir, bueno, vas a decir lo que dicen todos los ateos, porque se copiaron de los egipcios, pero eso es falso, porque otros dicen, bueno, sí, está bien. Te puedo asegurar que cuando empiezas a indagar de verdad y empiezas a cotejar textos realmente, porque no es solamente buscar lo que dice internet, es verificar que esos textos son reales, es verificar la fuente, es ver quién escribió eso que dice. Así contacté con autores, como por ejemplo el doctor Yogari Pujol, que es uno de los más importantes historiadores del cristianismo y del antiguo Egipto. Es un tipo que habla del lenguaje demótico y solo hay 100 personas en el mundo que son expertos en demótico. Él ha cotejado en persona y con los textos originales en Egipto, con los textos originales en griego de las primeras versiones de la Biblia. O sea, no tomó la Reina Valera y algún comentario de internet y no se basa. O sea, son estudios serios de gente que se ha dedicado la vida, décadas, a saber, a conocer. Y además de eso, esta persona que te digo, y la mayoría de los que yo he entrevistado son o ex clérigos o sacerdotes, como en el caso del señor que entrevistamos ayer. Ellos mismos te dicen que sí, que ellos saben que Jesús no existió, que Dios no existe. Este es el libro que lo recomendamos abiertamente a las personas que te están viendo, porque nosotros ayer tuvimos la entrevista con este señor, y este señor es de hecho un ex sacerdote, que nos dijo directamente en la cara ayer que el Papa, que todos los sacerdotes, los curas, los obispos saben que están mintiendo a la gente. Claro que no dijo exactamente que todos, bueno, que no, algunos... Sí. Pero la cúpula. La cúpula sabe que Dios no existe. Que si sus propios seminaristas le están diciendo, que contaba que los ponían a debatir, o sea, le están dando la intención y la idea de que, bueno, no todo es como el dogma lo plantea, porque obviamente Pablo Escobar no tomaba falopa.
Entonces, vos no vas a consumir tu droga. Okay, Bueno, sí, es así. Claro. El libro es muy recomendado. Yo hasta ahora esto me lo empecé a leer. Creo que la lectura para mí es terrible. ¿Sabes lo que me aburre no puede muchísimo. parar? No te aburre. Me aburre. Yo prefiero escuclarlo y así se me queda más. Entonces pero me lo estoy empezando a leer. Creo que ya pasé ya pasé el índice. Entonces Vale, está la cosa. No, sí, es que la lectura para mí, yo soy de investigar mucho, y cuando, por ejemplo, en Google Scholars, allá pues ponen muchos artículos científicos y todo eso, entonces me pongo a verlos y es como que tengo que leer. Toca leer. Sí, no, pero es en serio, gracias a Google Scholar, aprendí que, por ejemplo, aprendí de la psicopatía, de la sociopatía, por ejemplo, de este Manson, que es un narcisista, pero absurdamente grande. Bueno, sí, como la mayoría de los asesinos o psicópatas. Exactamente, entonces y por ejemplo me enteré de lo que tú dijiste de la física cuántica y créeme, lo leo, no lo entiendo porque no soy físico ni nada, pero más o menos sí, uno logra razonar lo que están diciendo sin comprender en profundidad, ¿no? Pero eso es un ejercicio que requiere sentarse a leer y usar la cabeza y tratar de analizarlo, aunque no se entiendan los conceptos, mejor dicho, aunque no se entiendan las fórmulas, entender los conceptos. Eso yo creo que es lo fundamental. Y bueno, y volviendo a lo que te decía del documental de Jesús, de la historicidad de Jesús, no era un documental que yo buscaba hacer, pero era un documental que apareció y me pareció... Empecé a ver otros documentales también, ¿no? Vi The Caesar's Messiah, que plantea otra versión de la posibilidad de que Jesús haya sido introducido como personaje por Flavio Josefo, no directamente, pero sí a través de su obra, y luego te muestran pasajes de la obra de Josefo que son directamente robados para los evangelios. Entonces decís, no solo los egipcios, sino mismos personajes como Josefo, que si bien no era contemporáneo, es posterior a Jesús, pero cuando los evangelios llegan a Roma, que los evangelios son muy diferentes a los evangelios a lo que nos muestran hoy. Encima, otra cosa, te muestran un pedacito así chiquitito, sí, que tiene 3 frasecitas y te dicen: esto es el Evangelio de Juan, porque esta frasecita la encontré en la Biblia. Y eso lo aceptan todos los historiadores. Y uno lo razona y dice: ok, este pedacito coincide, sí, bárbaro. Podemos decir que es el Evangelio de Juan, pero ¿por qué? Porque la Biblia tiene este pedacito y la Biblia dice que es el Evangelio de Juan. Pero los textos de los evangelios no tienen autores. Exactamente. Entonces, ¿qué me están diciendo? ¿Puede haberlo escrito cualquiera? O sea, es una mentira detrás de otra y nadie se da cuenta, o la gente es tonta y no quiere investigar, o no sé qué pasa, pero a mí me llega como a desesperar un poco, porque a medida, como te digo, a medida que voy sumando evidencia y más bibliografía y más autores que no son muchos, sí es cierto, hay centenares de historiadores que afirman que Jesús existió y unos 5 o 6 que dicen que no existió. Por eso es la falacia de autoridad. No importa cuántos digan una cosa, sino la cantidad de evidencia. Es como te dicen, hay más evidencia de Jesús que de Julio César, pero de Julio César tengo una moneda con su cara, es más evidencia que toda la evidencia junta de Jesús de Nazaret. Entonces es la calidad de la evidencia y no la cantidad de la evidencia. Entonces hay mucha evidencia de Jesús, pero que no vale nada. Es evidencia que está manipulada, es evidencia que... A veces ponen el Dios de los vacíos, digamos, el Jesús de los vacíos, para probar que Jesús existió. Sí, claro, bueno, hay muchas cosas que utilizan para probar que Jesús existió. Por ejemplo, decir que en la Biblia del Antiguo Testamento ya había profetizado que Jesús iba a venir. Si yo tengo un libro que está diciéndome algo que va a pasar y todo el mundo sabe que va a pasar, pues como lo decía ayer nuestro invitado, todos sabían que lo que decía esas escrituras era así, pues estaba lleno de Mesías.
O sea, sí. O sea, la idea de Mesías no es esto específicamente de la Biblia. O sea, el Mesías esto ya venía de antes, esto ya, o sea, inclusive los egipcios manejan varios Mesías así. Sí, entonces claro. esto. Pues en esa misma época que se denomina la era mesiánica, aparecieron, y los hebreos lo saben, porque los hebreos no creen en Jesús, pero saben que hubo, al menos ellos cuentan, unos 25 Mesías que se pregonaban tal como Jesús. Entonces decir que Jesús fue histórico, es decir, pudo haber sido cualquiera de esos 25, quizás 35, quizás 50, quizás 100. O sea, decir que pudo haber sido cualquiera, porque además encima el nombre Yeshua era súper común en esa época. Es decir que fue cualquiera, es decir que no fue nadie. O sea, no hay una persona real que haya vivido todo lo que cuenta el Evangelio. Por otro lado, si al Evangelio le quitamos todo lo mítico, no queda nada. O sea, sacar el mito a la historia de Jesús, ¿y qué queda? Nada. Carpintero, salía por ahí a pregonar locura, lo arrestaron por decir boludeces y lo clavaron en una cruz, como a la mayoría de los judíos de esa época, por sedición. Y además hay que entender que en esa época Roma y el pueblo hebreo estaban en constante conflicto. Hasta la destrucción del templo en el 70 eran conflictos tras conflictos tras conflictos, y después continuaron los conflictos también. Hasta el concilio de Nicea todavía, y había muchas razones por las cuales Roma quería entrar en paz con los hebreos, y de ahí surgió la intención de conciliar ambas religiones a través del cristianismo, pero los judíos no se comieron el cuento. Los judíos no aceptaron eso, sabían que eso no había pasado, y que estaban manipulando sus textos religiosos a fin de sacar adelante otra religión que para ellos era falsa. O sea, me estás robando mi trabajo para crear el tuyo en función del mío, y me querés hacer creer a mí el cuento. Por eso de ahí está el conflicto también entre judíos y cristianos. Los judíos se dejaron meter el dedo en el ojo. Entonces, bueno, naturalmente las revueltas no funcionaron, pero a Roma sí le funcionó, porque Roma impuso una religión, se acabó con el paganismo, que también, bueno, eso era la decisión política inicial. Por eso la religión cristiana es meramente política, y lo ha sido siempre, porque el papado ha sido político a lo largo de toda la historia, menos ahora, porque ahora ya no tiene más fuerza, porque ahora el papa sale a decir cualquier huevada y loco. Pero hace apenas 200 años lo que el papa pudiera decir era súper importante. Sí. Ni digo 200 años, o sea, hace apenas 100 años, hasta la Segunda Guerra Mundial inclusive. Con el caso de Pío XII y la presión de Hitler y todo eso que sabemos. Sí, o sea, las personas que dicen que Hitler era ateo. No, Hitler no era ateo. Hitler era el cristiano más devoto. Hitler era católico. Y por eso el logo creo que decía Dios está con nosotros. Sí, bueno, sí, algo así decía, no sé exactamente, pero sí, claro, ellos sí creían en Dios, y de hecho ellos creían que ellos eran una raza, porque los arios vienen de la misma zona que los judíos. Ellos decían que ellos eran la verdadera raza de Dios. Exacto. O sea, entonces hay una gran confusión también sobre eso, ¿no? Cuando dicen los grandes genocidios del siglo XX fueron por los ateos, se tuvieron por todos los ateos que hicieron por Stalin. Pero no, también Hitler, ese no está en nuestra fila, ese es de ellos. Sí, exactamente. Ok, no sé qué más preguntarte. ¿Algo que quieras decir antes de acabar? Él tiene un canal de YouTube que tengo un canal tentativo, sí, tengo un canal tentativo en el que alguna vez me estuve. Si quieren pasar una vuelta se van a reír mucho, porque la mayoría de los videos son contestando a la terraplanista, son videos realmente muy divertidos. Explicándole a un terraplanista por qué los océanos no salen fuera del espacio, volando hacia el espacio, porque ellos no lo entienden. Y vos sabés que hasta ese video tengo comentarios ahí de gente que estudia, de chicos de secundaria, que dicen: gracias a tu video entendí algo que no entendí en la clase. Porque hay mucha gente que está pensando, es verdad, ¿y por qué si la Tierra gira no salen los...? Pero eso lo podés averiguar fácilmente, pero de pronto nadie se pone a pensarlo, y los terraplanistas inmediatamente dicen: no puede ser, si giramos... Es por la refracción. Bueno, ahí tengo un video que lo explica, que es uno de los videos que mayor vistas tiene. No sé, ya como 2000 visitas. Entonces, bueno, son cosas que a mí me divertía hacer, y ese canal quedó ahí. Pero de pronto capaz lo retome para utilizar
alguna, a ver, por acá, no, ¿cuál es? Océanos, este de acá, 5.000, mirá, 5.100 vistas. Y 3 años atrás. Hace 3 años, Uy. Sí, Okay. Voy a dejar el canal de Maui en la descripción, entonces si se quieren chequear. Sí, pueden suscribirse. Yo prometo empezar a retomarlo porque sí, voy a hacer algunos videos más. Pero tiene 102 suscriptores. Sí. Y tiene solo 10 videos. Y yo tengo 262. Ah, no, 263. Y tengo más de 100 videos. Bueno, tengo una página de Facebook que tengo ya como 11.000 seguidores. Pero. No. También la dejo en la descripción. Pero esa no es de activismo. Ni nada de eso. Esa tiene que ver con otra faceta mía de escritor. Yo ahí escribo porque yo escribo cuentos de terror, escribo ciencia ficción, y casi todo lo que escribo, si bien en mis cuentos podés encontrar toda clase de criaturas horribles, todas mis historias terminan teniendo una explicación racional. Que puede quedar a la ideología de la persona que lee, porque algunos pueden tomarlo eso como literal, otros no. O sea, como escritor de terror, siempre tuve ese gran desafío de decir, no me como estas películas payasas que veo, entonces quiero generar eso mismo, que el screamer, todo eso que tiene el película de terror, pero que no tenga una historia idiota de fondo, que no quiero caer en el fantasmita. Entonces trabajo mucho a través de la psique de los personajes, de sus delirios, de sus fantasías, de los sueños, y en ese terreno puedo incorporar todos los elementos del género sin salirme del racionalismo. Esto me recuerda muchísimo a un juego que es Hellraiser, creo que se trata de un personaje, mujer, que tiene esquizofrenia. Entonces ella va caminando y va escuchando cientos de voces en su cabeza que mátalo. Sí. Y otra voz por acá diciendo tengo hambre. Y así, entonces y es creo que vikinga. Entonces ella, o sea, es un juego, pero estupendamente el juego también lo dejo en la cajita de descripción. Por si lo quieren bajar, o sea, bien puedan. Pero sí, o sea, tú eres como el escritor de la historia de ella, pero que tiene su razón psicológica de por qué escucha esas voces. Claro, bueno, en otras palabras sería, yo me meto en la cabeza del esquizofrénico, por nombrar un esquizofrénico, no sé, X, tengo muchos en mis historias, y las vivencias del esquizofrénico yo las narro como vivencias reales. Vos no vas a saber que esa persona es esquizofrénica hasta que no llegas al final de la historia. En el medio vas a creer que está viviendo todo eso porque para el esquizofrénico eso es real. Sí. Entonces ahí está el punto, ¿no? Saber trabajar con la realidad y a la vez con la fantasía. Y poder generar un contenido que... Y por eso, en ese campo creo que me da mejor, por eso tengo 11.000 seguidores. Pero no logro transportar esos 11.000 seguidores a YouTube, no hay chance. Ah, sí, o sea, no esto. Se quedan ahí. Pero bueno, qué sé yo, tengo también por sacar un libro que ya compilé de cuentos, ya lo tengo listo, ahí está para salir. Ya lo vengo estirando de noviembre para sacarlo, pero por unas cuestiones legales ahí todavía no he podido, por el SBN, y tenía que sacar una cuenta de PayPal para poder... Bueno, no importa, ya está contando estos detalles, okay. Pero bueno, todavía no lo he podido subir, pero pronto también lo voy a subir. Estoy escribiendo otro libro también, sí, que es sobre el activismo, que es sobre mi experiencia con Mateo y cómo he llegado. Todo lo que estamos hablando acá también lo estoy volcando en un libro, sobre mis vivencias también en cuanto a desarrollarme como Mateo en una sociedad cristiana, a todos los cambios que fueron causando ese despertar, ¿no? En mi personalidad. La personalidad de uno va cambiando a medida que uno se vuelve ateo, porque uno va asumiendo cosas. Entonces ya esa facilidad de sentir la protección divina al no estar más es como que te obliga a hacerte cargo de vos mismo. Entonces uno a través del ateísmo se conoce más a sí mismo.
porque no está con esa interacción mágica de algo que en verdad está haciendo que vos actúes como te están diciendo que actúes, y no por vos mismo, sino por, como dije antes, en la mayoría de los casos es el temor al castigo eterno o la búsqueda de la recompensa eterna. Entonces lo que estás haciendo es en virtud de una extorsión y no de un verdadero concepto de lo que es bueno o malo, o de saber actuar como una persona socialmente funcional. Ok. Entonces cuando tengas aunque sea la portada, me la envías y yo con gusto vale. Sí, la pongo para promocionar tu libro y para promocionar tu trabajo. Tu trabajo, créeme que no es fácil. Sobre todo en un país como Colombia que... No hemos contado lo que hago aquí en Colombia, lo de Críticamente. Sí. Lo de la página que escribo artículos. Sí, y también él es trabaja madera y eso, entonces hace mesitas y todo eso. Sí, entonces... es una fábrica de muebles, Soho Muebles. También los invito a entrar a la página Soho Muebles, diseños con estilo. Pueden encontrar los muebles que diseñamos ahí, y si alguno me quiere comprar un mueble a través de Mo, me lo mencionan a Mo y yo le hago un descuento. Sí, porque no me quiso hacer la mesa. No, yo no sabía que quería una mesa, no me dijo nada y yo no le dije nada a él que yo hacía muebles. Entonces, listo. Entonces bueno, comencemos por donde quieras empezar. No, estábamos explicándole a la gente que el programa Críticamente, donde yo estoy haciendo la co-conducción junto con David Mariño, sale los domingos por la página de Críticamente, por el canal de Críticamente de YouTube en vivo, este domingo. Por la página de Soy Ateo y De Soy Ateo y qué, y de la Asociación de Ateos de Bogotá. También escribo artículos ahí en esa página, pueden buscarlos, los van a encontrar. También esto por la página de YouTube de Asociación de Ateos de Bogotá. Ahí encuentran el show de Críticamente. Son todos los domingos a las 20 horas, 8 de la noche aquí. 8 horas de la noche. Entonces, si lo quieren ver, véanlo. Es muy, muy, muy bueno. O sea, ahí yo o sea, literal, yo estoy pegado. Entonces... Este domingo vamos a hablar de la secta de los Testigos de Jehová. Una entrevista de España. Muy interesante. Entonces esto no se lo pueden perder. Si se lo pierden, los tengo acá. Bueno, ¿qué más? Él es el co-host de Críticamente. Entonces si lo quieren ver, ya peinadito. No me entiendes. Si lo quieren ver, bien puedan. Bueno, y también me pueden seguir en mis redes, ahí Maui Wistak. En cualquier red me vas a encontrar siempre por Maui Wistak. Bueno, entonces ¡adiós! ¡Sí!